Imagina despertar cada mañana no con el sonido de autos, teléfonos o alarmas, sino con el tintineo lejano de las campanas de una vaca, el crujir de la escarcha bajo tus botas y el murmullo del viento entre los pinos. Imagina vivir en un lugar donde las estaciones no son una estadística del calendario, sino una coreografía natural que dicta cuándo sembrar, cuándo descansar, cuándo almacenar y cuándo resistir. En los rincones más secretos de Suiza, escondidos entre montañas que parecen guardianas del tiempo, existen aldeas donde el mundo moderno no ha dejado huella profunda. Son pueblos diminutos, casi invisibles en los mapas, pero gigantes en carácter, alma y autenticidad. Allí, la vida se vive sin apuro, sin exceso y sin artificios. Este es un viaje a lo esencial, a lo verdadero, a la calma. Geografía de lo oculto, donde los caminos se pierden. Hay lugares que no figuran en las rutas turísticas, no aparecen en folletos de agencias ni se viralizan en redes sociales. Lugares que parecen más bien secretos susurrados por la tierra, rincones que han permanecido intactos no porque hayan sido olvidados, sino porque supieron esconderse con maestría entre pliegues de montaña, bosques densos y nieves eternas. Así son los pueblos más pequeños y remotos de Suiza, fragmentos del mundo que parecen suspendidos en otro tiempo, en otro ritmo, en otra lógica de existencia. Estos pueblos no fueron construidos para atraer visitantes, ni para crecer sin medida. Fueron levantados con paciencia, con intuición geográfica y respeto absoluto por el terreno. No se impusieron sobre la naturaleza, se adaptaron a ella como si fueran parte del paisaje mismo. Las casas de piedra, con techos inclinados de pizarra, se aferran a las laderas como si fueran extensiones de la roca. Las aldeas se deslizan entre los pliegues de los valles, buscando abrigo del viento, del sol o del frío, dependiendo de la estación. Nada está puesto al azar. Todo ha sido decidido por generaciones que aprendieron a leer el lenguaje de la montaña. Algunos de estos pueblos se encuentran tan altos que las nubes pasan por debajo. Otros, escondidos en valles tan cerrados que el sol apenas logra entrar unas horas al día durante el invierno. Llegar a ellos no es sencillo, y tal vez ese sea su mayor tesoro. No existen autopistas que conduzcan directo. No hay estaciones de tren con llegada frecuente. A menudo, hay que cruzar caminos que se enroscan como serpientes entre acantilados, soportar pendientes que desafían los frenos y la confianza, o incluso dejar el vehículo atrás y continuar a pie, siguiendo senderos estrechos marcados por siglos de pasos silenciosos, pastores, monjes, campesinos, viajeros solitarios. En invierno, estos caminos se transforman en laberintos blancos. La nieve no solo cubre el suelo, borra los límites, desdibuja los márgenes, reinventa el territorio. Lo que en verano era un sendero entre piedras, en enero se vuelve una trampa para el incauto. Los puentes de madera crujen bajo el peso del hielo, las veredas se hunden bajo capas de nieve apisonada por generaciones de pasos. Y sin embargo, para quienes habitan estos lugares, nada de esto es obstáculo. Es simplemente parte de la rutina, del modo de vida, de ese pacto tácito que han hecho con la montaña. Si quieren vivir aquí, deben aceptar sus reglas. Y así, cada casa se convierte en un bastión. Cada aldea, en una fortaleza discreta que resiste no desde la fuerza, sino desde la permanencia. La geografía no aísla, protege. Protege del ruido, de la prisa, de la avalancha de novedades que arrasan con las ciudades. Protege los ritmos lentos, las conversaciones sin apuros, las lenguas antiguas que aún se susurran en las cocinas. Protege las recetas que no están en internet, las formas de trabajo que no dependen de software y la convivencia que no se mide en seguidores. Para quien viene del mundo moderno, estas aldeas parecen de otro planeta. Pero para quienes viven allí, el mundo moderno es el que parece irreal. ¿Cómo puede alguien vivir sin conocer el olor del musgo mojado en otoño, sin distinguir el canto de los cuervos de la llamada del viento, sin ver el cambio de estación no en una app, sino en la manera en que la luz entra por la ventana? Aquí, los caminos no solo se pierden físicamente. Se pierden también simbólicamente, porque lo que conduce a estos pueblos no es un GPS, sino una búsqueda interior. Nadie llega aquí por accidente. Se llega por anhelo. Por una intuición de que todavía existen espacios donde la vida no está colonizada por la velocidad ni por la saturación. En estas tierras apartadas, el mapa no lo dibujan las carreteras ni los servicios, sino los silencios, los rituales cotidianos y la memoria viva. Y por eso, aunque desde fuera parezca que estos pueblos están desconectados, en realidad están más conectados que nunca, pero con lo que verdaderamente importa. El ritmo de la tierra, una vida sin relojes.
En estos pueblos, el tiempo no se mide en minutos, sino en estaciones. No se organiza en franjas horarias, sino en tareas naturales que se repiten desde hace generaciones. El reloj aquí no es de pulsera ni cuelga en la pared. Es la montaña. Es el canto del gallo en la niebla del amanecer. Es el crujir del hielo bajo los pies al salir al corral. Es el bostezo de la chimenea al despertar el fuego. Se madruga no por imposición, sino porque la luz apenas empieza a derramarse por entre los picos. El primer destello del sol basta para iniciar el día. No hay que mirar la hora, las vacas ya están impacientes, los huertos requieren atención, la leña pide ser partida antes de que llegue el frío más fuerte. Es un ritmo intuitivo, casi animal, que no exige puntualidad, pero sí compromiso. Aquí, la comida no tiene hora fija, pero sí significado. Se cocina con lo que hay, con lo que da la tierra o se conservó con esmero. Se come cuando el cuerpo lo indica, y se come en comunidad. Los almuerzos no son reuniones de trámite, son pausas sagradas donde se conversa, se ríe, se escucha. Y cuando cae la tarde, no hace falta mirar el reloj para saber que el día se ha terminado, basta ver cómo las sombras se alargan en la nieve o cómo el cielo se vuelve violeta entre los tejados. La economía en estos lugares no responde a índices bursátiles ni a calendarios fiscales. Es una economía viva, tejida con manos y tiempo. Cada familia es un pequeño ecosistema productivo. Nadie se dedica a una sola cosa. La supervivencia y la plenitud están en la diversidad. Un poco de agricultura para abastecerse. Algunas cabezas de ganado para leche, carne y abono. Producción de quesos, secado de hierbas, elaboración de mermeladas, recolección de flores silvestres para infusiones, o cultivo de lino para tejidos. Todo se hace con conocimiento ancestral y sin prisa. En cada casa hay un mundo, una despensa repleta de frascos herméticos con etiquetas escritas a mano, un banco de trabajo con herramientas heredadas, un pequeño invernadero improvisado donde germina la esperanza incluso en invierno, una pared donde cuelgan cestas trenzadas, ajos secos y ristras de cebollas. Aquí nada se desecha, los restos orgánicos nutren la tierra, los retazos se transforman en trapos, las botellas se reutilizan y los saberes no se olvidan, se transmiten. El ciclo del año marca el paso de las actividades. Primavera, siembra, poda, primeros brotes. Verano, cosecha, pastoreo en altura, conservación de alimentos. Otoño, recolección, preparación, almacenamiento. Invierno, mantenimiento, reparación, introspección. Cada etapa tiene su lógica, su rito, su intensidad particular. Y en cada una de ellas, el cuerpo y la mente se ajustan sin resistencia. Aquí no hay burnout. Hay cansancio físico, sí, pero también satisfacción. Porque el esfuerzo tiene propósito, y la rutina, sentido. En este entorno, el valor de las cosas no se mide por su precio, sino por su utilidad y su historia. Una olla que ha cocinado para 3 generaciones vale más que cualquier electrodoméstico nuevo. Un cuchillo bien afilado puede durar décadas. Y un queso curado con paciencia es más que alimento, es memoria en forma sólida. El resultado es una vida de contacto directo con el entorno. Se conoce cada metro del terreno, cada árbol del camino, cada ruido nocturno. La lluvia no es un inconveniente, es parte del plan. El sol no es un lujo, es un aliado. Y el tiempo no se pierde, se habita. Pero no te confundas. Esta no es una vida primitiva ni romántica en exceso. Es una vida exigente. Aquí no hay lugar para la pereza ni para el descuido. Hay que estar presente, ser hábil, tener intuición y paciencia. Es una forma de vida que no te permite desconectarte de lo esencial. No hay excusas cuando la cabra se ha escapado, cuando la leña se ha terminado, o cuando la helada ha caído antes de tiempo. Y sin embargo, quienes viven así no sueñan con cambiar de estilo de vida. Porque en medio de todo ese trabajo silencioso, hay algo que rara vez se encuentra en otros lugares: paz interior. Una serenidad que no nace de la comodidad, sino de la coherencia. De saber que cada día tiene sentido. Que cada tarea conecta con la tierra, con los demás, y con uno mismo. En una época en que todo parece acelerarse, fragmentarse, automatizarse, estos pueblos nos recuerdan algo elemental, que vivir también es escuchar el ritmo de la tierra, y caminar al compás de su música lenta, firme y profunda. Infancia entre cencerros, crecer sin pantallas. Hay una infancia que ya casi nadie recuerda. Una que no vive en los dispositivos, ni se mide por la cantidad de seguidores en redes, ni gira en torno a pantallas azules que hipnotizan.
Una infancia donde el juego sucede al aire libre, sin necesidad de wifi, y el descubrimiento se da con los 5 sentidos despiertos. Esa es la infancia que todavía sobrevive en los pueblos más pequeños y mágicos de Suiza. Allí, los niños no crecen apurados. Crecen enraizados. No conocen el tráfico, ni el sonido de una sirena urbana. Su paisaje cotidiano está hecho de caminos de tierra, prados extensos, animales que tienen nombre y carácter, y árboles que crujen como ancianos cuando el viento invernal sopla con fuerza. Para ellos, la aventura no está en una serie animada, sino en buscar ranas bajo las piedras o seguir el rastro de un zorro entre la nieve. Las estaciones no se anuncian por calendario, sino por señales sutiles: el olor del heno seco en los establos, la humedad que sube por la corteza del abeto, el silencio repentino que precede a la primera nevada. En estos pueblos, los niños van a la escuela a pie. No hay buses amarillos ni carros que los dejen en la puerta. Salen temprano, con mochilas pequeñas pero corazones grandes. A veces recorren 1, 2 o incluso 3 kilómetros, cruzando campos helados, puentes de madera cubiertos de escarcha, o bosques donde las ramas parecen susurrar cuentos antiguos. Sus pasos son firmes, aunque diminutos. Y mientras caminan, aprenden. Aprenden a orientarse sin GPS, a saludar a todos los vecinos que cruzan, a distinguir huellas en el barro y a esquivar charcos como expertos. Cuando llegan a la escuela, que muchas veces es un edificio centenario con apenas 1 o 2 aulas, no están aislados del conocimiento moderno. Tienen acceso a materiales actualizados, a profesores comprometidos, a programas respaldados por el sistema educativo suizo. Pero ese no es el único aprendizaje que importa. Porque al volver a casa, comienza otra forma de formación, la más antigua, la más profunda, la que se transmite en el hacer y en el observar. Aprenden a cortar leña sin hacerse daño. A afilar cuchillos con precisión. A cargar cubos de agua con equilibrio. A cuidar cabras, alimentar gallinas, atender nacimientos de terneros. Y más importante aún, aprenden a escuchar. Escuchan a los abuelos contar historias de cuando el tren aún no llegaba al valle. Escuchan a sus padres hablarle a la tierra con respeto. Escuchan el lenguaje de los animales, de la nieve, del silencio. Las tardes no se llenan de videojuegos ni televisión incesante. Se llenan de tareas pequeñas, sí, pero significativas. Ayudan en la cocina, en el huerto, en la limpieza del establo. Y cuando hay tiempo libre, no se aburren. Saben construir sus propios juguetes con ramas. Inventan juegos con piedras y sogas. Corren, se embarran, se raspan las rodillas. Y en esas pequeñas heridas está la huella de una infancia real. El contacto con la naturaleza les da algo que no se enseña en las aulas: intuición. Saben cuando viene una tormenta, solo por cómo se mueven los pájaros. Saben cuando una vaca está enferma, por el modo en que respira. Saben cuando el hielo está a punto de quebrarse, por el sonido que emite bajo sus botas. No son habilidades extraordinarias. Son saberes cotidianos que en otros contextos ya se han perdido, y aquí aún forman parte de lo básico. La relación con el tiempo también es distinta. No viven con ansiedad. No tienen prisa por crecer. La vida no les llega por pantalla, la construyen paso a paso, con los pies bien puestos sobre la tierra, literalmente. Y eso los moldea de forma invisible, pero duradera. La paciencia se cultiva en la espera del deshielo. La responsabilidad se forja cuando un animal depende de ellos. La creatividad florece donde no hay sobreestimulación artificial, sino espacio para imaginar, para crear, para equivocarse y volver a intentar. Y, sin embargo, no se trata de una infancia completamente alejada del mundo. Muchos de estos niños, en algún momento, tendrán acceso a Internet, a libros digitales, a nuevas tecnologías. Pero lo harán con una base sólida, con una identidad clara, con un corazón que ha aprendido a latir al ritmo del valle. La pantalla será una herramienta más, no el centro de su universo. En un mundo donde cada vez más niños viven desconectados del entorno físico, sobreestimulados por contenidos que cambian cada segundo, la niñez en estas aldeas parece casi utópica. Pero no lo es. Es real. Y aunque implica esfuerzo, trabajo y cierta austeridad, ofrece a cambio un tesoro que pocos pueden alcanzar: la oportunidad de crecer sabiendo quién eres, de dónde vienes y qué valor tiene cada cosa. Porque un niño que aprende a esperar la primavera sin desesperar por el frío, que reconoce el sonido de las campanas de las vacas como un lenguaje familiar, que ayuda a su familia con orgullo y sin quejarse, es un niño que lleva dentro una sabiduría antigua. Y esa sabiduría,
en estos tiempos acelerados, es un faro. Una promesa de que aún es posible crecer con los pies descalzos sobre la hierba, con las manos llenas de tierra y con los ojos bien abiertos al mundo que los rodea. Hago una pausa para recordarte que si te está gustando el vídeo dejes tu like y suscríbete para que no te pierdas vídeos como estos. Ahora sí, continuemos. Comunidad, el arte de vivir juntos. En estas aldeas diminutas, donde el número de habitantes cabe en una sola conversación, la palabra comunidad no es un concepto abstracto. Es una realidad palpable, cotidiana, viva. Es una forma de estar en el mundo. No es opcional. No es una elección moral. Es, literalmente, el secreto de la supervivencia. Aquí, la individualidad, tan celebrada en otros rincones del planeta, se disuelve con suavidad, no por imposición, sino por necesidad, por sabiduría antigua. Cuando vives rodeado de montañas que bloquean el acceso, de inviernos que duran meses y de distancias que se miden en horas a pie, comprendes que nadie puede sostenerse solo. La autosuficiencia total es un mito. La interdependencia, en cambio, es una práctica. No hay horarios para la ayuda, ni protocolos. Si un techo cede bajo el peso de la nieve, los vecinos llegan antes de que se haga el primer llamado. Si una familia se queda sin harina, alguien aparece con un saco al hombro, sin preguntar ni esperar devolución inmediata. No existen calendarios para la bondad, el apoyo surge espontáneo, natural, como un reflejo profundamente humano. Y lo más bello es que esta solidaridad no necesita palabras grandes ni discursos. Se expresa en los gestos pequeños. Quien hornea más pan, lo reparte, quien tiene leña de sobra, la ofrece, quien escucha un lamento en la noche, cruza el campo para asegurarse de que todo está bien. En estas aldeas, todos conocen las debilidades de todos, y lejos de juzgarlas, las cuidan. No se trata de una comunidad perfecta. A veces hay roces, diferencias, historias arrastradas por generaciones. Pero incluso entonces, cuando ocurre lo inevitable entre humanos, el vínculo nunca se rompe del todo. Porque la comunidad aquí no está construida sobre afinidades pasajeras, sino sobre la certeza de que somos, profundamente, necesarios los unos para los otros. Las festividades, por ejemplo, no son espectáculos. Son rituales íntimos de unión. La llegada de la primera nevada no solo significa frío, es señal de que ha llegado el momento de reunirse en torno al fuego. Se enciende la estufa grande, la del centro comunitario, o la casa más amplia del pueblo, y todos se acercan, niños, ancianos, familias enteras. Alguien trae pan, otro prepara sopa. Se descorcha el vino reservado durante el año. Las guitarras viejas despiertan. Las voces se unen en cantos que no necesitan ensayo. En esas celebraciones no hay luces de neón ni sistemas de sonido. Pero hay algo mucho más profundo, memoria compartida. Cada plato tiene una historia. Cada canción tiene un origen. Cada rostro trae consigo las huellas de otros inviernos pasados, de otros encuentros, de otras risas. Y también se comparte el silencio. No el incómodo, el que pesa en los ascensores de las ciudades. Aquí, el silencio es compañía. Es respeto. Es una pausa para mirar el fuego, para recordar a quien ya no está, para agradecer sin palabras el simple hecho de estar juntos una vez más. El silencio aquí no separa, une. Es un lenguaje propio, ancestral, que solo los corazones tranquilos saben escuchar. La comunidad también se sostiene en lo invisible. Se manifiesta en cómo los niños saludan con respeto a todos los adultos del pueblo, sin importar si son familiares o no. En cómo los ancianos se sienten útiles hasta el final de sus días, compartiendo saberes, curando con remedios naturales, contando historias que se vuelven herencia. En cómo nadie queda atrás, ni el más joven ni el más frágil. Todos cuentan. Todos valen. Y en tiempos modernos, donde la soledad ha alcanzado niveles epidémicos incluso en ciudades superpobladas, este modelo de vida parece revolucionario. Pero no lo es. Es antiguo. Es la forma en que vivían nuestros antepasados, antes de que la hiperconexión nos desconectara de lo esencial. Antes de que el individualismo se disfrazara de libertad, y la competencia reemplazara al cuidado mutuo. Aquí, en lo alto de las montañas suizas, ese antiguo arte de vivir juntos aún respira. No como un recuerdo nostálgico, sino como una práctica diaria. Y tal vez por eso, quienes viven en estas aldeas, aunque enfrenten el rigor del clima y la lejanía del mundo, caminan con una seguridad que muchos en las ciudades han perdido, la certeza de que no están solos. De que pase lo que pase, alguien abrirá la puerta. El invierno,
estación de resistencia y contemplación. Cuando el invierno llega a estas aldeas, no lo hace como una estación más. Llega como un personaje imponente, inmenso, ancestral. No se presenta de golpe, pero su presencia se presiente mucho antes de que caiga el primer copo de nieve. Está en el cambio del viento, en la quietud repentina de los animales, en el silencio extraño que se instala en los árboles. Todo parece anticiparlo, como si la tierra misma se preparara para contener la respiración. Y entonces sucede. La nieve comienza a caer. Primero tímida, como una caricia helada. Luego más densa, más pesada, hasta cubrir cada tejado, cada sendero, cada rama. El mundo cambia de color. Todo se vuelve blanco, gris, y un azul profundo que lo tiñe todo al atardecer. Las ventiscas llegan sin pedir permiso, borrando huellas, cerrando caminos, transformando el paisaje en un laberinto inmóvil. El invierno en los pueblos alpinos no es un espectáculo de postales navideñas. Es una prueba. Un examen de voluntad, paciencia y preparación. La vida, entonces, se repliega. Se recoge. Se hace interior. Cada casa se convierte en una cápsula de calor, en un refugio, en una nave que atraviesa una larga noche polar. Los días se reducen a pocas horas de luz. Afuera, la nieve se apila contra las puertas. Adentro, se enciende el hogar con leña que fue cortada meses atrás con previsión y esfuerzo. Nada se deja al azar. La supervivencia y el bienestar dependen de lo que se hizo durante el verano y el otoño. Se mide el consumo de cada cosa. La leña, como si fuera oro. La comida, como si fuera tiempo. Los abrigos se doblan y se revisan. Se almacenan velas por si falta la electricidad. Se comprueban los techos, se refuerzan los ventanales. Incluso los medicamentos básicos se guardan con cuidado. Si una tormenta bloquea los accesos, puede pasar una semana sin poder salir del pueblo. No es paranoia. Es sabiduría climática. Los habitantes de estas aldeas no le temen al invierno, lo conocen, lo respetan y lo enfrentan con humildad. Y sin embargo, en medio de esa rudeza helada, florece una belleza única. Una belleza silenciosa, sutil, melancólica. Las ventanas se empañan con el vapor de las sopas. El fuego crepita con un ritmo hipnótico, como el corazón mismo de la casa. Afuera, la nieve cae sin hacer ruido, envolviendo todo en un manto de paz que ningún sonido urbano podría perturbar. Es como si el tiempo se detuviera. Las actividades se transforman. Ya no hay labores de campo. Todo se traslada al interior, hilar lana, reparar herramientas, tejer, leer, escribir. Se reviven tradiciones. Se cuentan historias. Se cosen mantas con retazos heredados. Se saca del fondo del armario la vajilla de los abuelos, la que solo se usa en los meses más duros, como un símbolo de resistencia compartida. El pasado no se recuerda, se habita. Los niños descubren otro tipo de juego, el del asombro ante los carámbanos que cuelgan como cuchillas de cristal, el del primer paseo en trineo, el de ayudar a sus padres a despejar la entrada. No hay aburrimiento, hay recogimiento. Se aprende a mirar hacia adentro, como si el invierno fuera también una invitación al alma. La espera de la primavera, entonces, no es una ansiedad. Es una contemplación activa. Se sabe que llegará. Siempre llega. Pero mientras tanto, se aprovecha el presente. Porque en estos pueblos, el invierno no se soporta, se vive. Se respeta. Se honra. Se acepta como parte del ciclo natural que ordena toda la existencia. Como si fuera un maestro severo pero justo, que enseña con frío, pero también con belleza. Cada crepitar del fuego es una victoria. Cada comida caliente, una celebración. Cada noche larga, una oportunidad para conversar, para descansar, para observar. Y en esa lentitud forzada por el clima, muchas cosas se aclaran. El tiempo deja de ser tirano. Las prioridades se reorganizan. Se aprende, a veces por fin, a simplemente estar. En el fondo, el invierno en estos pueblos no es solo una estación. Es un espejo. Muestra quiénes somos cuando todo lo externo se detiene. Cuando no queda más que uno mismo, la familia y el silencio de la montaña. Y quizás por eso, cada vez que la primavera regresa y las primeras gotas de deshielo comienzan a caer desde los tejados, los habitantes no celebran por escapar del invierno. Lo hacen por haberlo atravesado, por haber aprendido de él, por haberse fortalecido en medio de su blancura inmensa. Porque el invierno, con toda su crudeza, también es un regalo, el de volver a lo esencial, el de encontrar calor en lo más profundo del frío. Tecnología que susurra. En las aldeas más pequeñas y apartadas de Suiza, la modernidad no ha sido rechazada, pero tampoco ha sido permitida sin condiciones. Aquí, la tecnología no entra como una avalancha que todo lo transforma. Entra de puntillas, como si pidiera permiso. Y si es aceptada, es porque ha aprendido a adaptarse al entorno, no a exigir que el entorno se adapte a ella. No es que no exista conexión. Hay señal, a veces. En ciertos puntos de la montaña, si uno se detiene con paciencia y levanta ligeramente el teléfono, aparece una barra o dos de cobertura.
Algunas casas cuentan con internet satelital, suficiente para enviar un correo, hacer una videollamada o subir las fotografías de los productos artesanales a una pequeña tienda virtual. Pero no se navega por costumbre. No se vive conectado. La red no es una extensión del cuerpo, sino una herramienta que se saca del cajón cuando se necesita y luego se guarda sin nostalgia. Lo mismo sucede con la electricidad. Ya no todo depende del fuego. Muchas casas han sido equipadas con calefacción moderna, eficiente, silenciosa. Algunos tejados lucen discretamente paneles solares que recogen energía sin interrumpir la estética del paisaje. Incluso hay electrodomésticos básicos, una lavadora pequeña, una radio, una estufa combinada. Pero nada de esto invade. No hay pantallas gigantes, ni ruidos electrónicos constantes. El corazón de la casa sigue siendo el fuego, el banco de madera, el silencio. La tecnología, aquí, no grita. Susurra. Acompaña. Y sobre todo, respeta. No impone ritmos nuevos. Se adapta al antiguo. No reemplaza manos humanas. Las ayuda. No acelera la vida. La alivia. Y ese equilibrio es quizás una de las mayores lecciones de estas comunidades. No se trata de rechazar el progreso, sino de integrarlo con sabiduría. Los jóvenes que han regresado después de vivir en las ciudades lo entienden bien. Han visto la velocidad, el ruido, el exceso de estímulos, y han elegido volver. Pero no lo hacen con actitud derrotista, como quien huye del mundo. Lo hacen con un nuevo propósito. Traen consigo ideas, conocimientos y herramientas digitales que saben usar sin que los usen a ellos. Algunos han abierto pequeñas páginas web para vender quesos, tejidos, mermeladas o tallados en madera a clientes de otros países. Otros han convertido sus hogares en alojamientos rurales con encanto, donde viajeros de todas partes pueden venir a experimentar, por unos días, una vida más sencilla y verdadera. Algunos incluso imparten clases virtuales, enseñan a hilar, a conservar alimentos, a cocinar recetas centenarias. La tecnología, en sus manos, se vuelve un puente entre lo antiguo y lo nuevo. Pero jamás traen la ciudad entera. No pretenden cambiar las reglas del lugar. No quieren convertir la montaña en una oficina a cielo abierto. Saben que el valor de estas aldeas radica precisamente en su lentitud, en su silencio, en su manera diferente de entender el tiempo. Por eso, lo que traen lo filtran. Solo entra lo útil, lo amable, lo que suma sin romper. Todo lo demás, lo que acelera sin sentido, lo que contamina el alma, lo que interrumpe la conversación y desvía la mirada del presente, se queda fuera. Esta relación madura y consciente con la tecnología es, en cierto modo, un nuevo tipo de inteligencia. No se trata de saber usar todas las aplicaciones, ni de tener la última versión de todo. Se trata de discernir. De elegir lo que verdaderamente sirve y dejar fuera lo que desvincula. Y en un mundo que avanza a velocidades vertiginosas, ese discernimiento es casi revolucionario. Aquí, en estos pueblos que podrían parecer olvidados, se ha logrado lo que en muchos entornos urbanos parece imposible: convivir con el futuro sin olvidar el pasado. Vivir con tecnología sin ser dominado por ella. Y demostrar que la verdadera modernidad no está en tenerlo todo, sino en saber elegir con qué quedarse. Porque al final, en estas aldeas, la vida sigue girando en torno a lo esencial: la tierra, el fuego, la comunidad, el silencio, el respeto por los ciclos naturales. Todo lo demás, incluida la tecnología, debe aprender a colocarse en su lugar. No en el centro. No en el altar. Sino como un apoyo. Una extensión. Un susurro útil, y nada más. Tiempo suspendido, alma despierta. Vivir en estos pueblos no es un acto de fuga, sino una afirmación. No es una vida elegida por miedo o resignación, sino por claridad. Aquí, en lo alto de las montañas o al fondo de los valles más silenciosos, se escoge conscientemente una forma distinta de estar en el mundo. No hay ambulancias que lleguen en minutos, ni supermercados abiertos toda la noche, ni entregas instantáneas. Pero hay otras presencias, amaneceres que parecen milagros, cielos tan nítidos que las estrellas no solo se ven, se sienten, y una quietud tan honda que el alma, por fin, puede escucharse a sí misma sin interferencias. Cada estación llega como un acto sagrado, y cada ciclo natural organiza la vida con un ritmo que ya no depende de relojes, sino de la tierra misma. Aquí, las tareas no se sienten como obligaciones mecánicas. Son rituales diarios con sentido: cortar leña antes de que caiga la nieve, almacenar frutas en conserva para el invierno, limpiar los caminos entre vecinos. Nada es gratuito, y sin embargo, todo está impregnado de propósito. Las personas no se miden por lo que poseen, sino por cómo se integran al tejido comunitario y al pulso de las estaciones. Nadie sobra. Todos tienen un lugar, una función, una historia que suma. En este tiempo suspendido, donde nada corre y sin embargo todo avanza, la presencia cobra un valor absoluto. La vida se despoja del exceso y se vuelve esencial. El presente no es una pausa entre lo que fue y lo que viene, es un espacio completo, habitable, lleno de sentido. Se aprende a mirar de verdad, a escuchar sin distracción, a estar con el otro sin apuro. El alma,
privada de los estímulos constantes que la saturan en otros contextos, despierta con nitidez. Aquí no hay necesidad de buscarse, uno se encuentra. En el silencio, en la lentitud, en la repetición de lo simple. Y hasta acá el vídeo de hoy. Recuerda dejar tu like si te ha gustado el vídeo y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas más vídeos como estos. Nosotros nos vemos en la próxima.